Vemos algunas propiedades de... Aquí estamos. O sea, la última vez también vimos el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Vimos, digamos, una primera parte. Entonces, a ver, vamos a, vamos a, vamos a ver ahora la segunda parte. Espero que quede claro con lo que sigue, ¿no? Están viendo ahí las notas, ¿sí? Lo que vimos la última vez, ¿sí? Lo que dice el teorema, estoy escuchando mucho ruido, entonces voy a silenciar los micrófonos. Si tienen alguna duda, ya saben, quitar el silencio. Ok. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Bueno, definimos esta función integral que está ahí, ¿no? F de x, f mayúscula, ¿no? De x, es la integral definida de a x de f de t de t, para cualquier x en un intervalo a, b, donde la función f minúscula, es continua. Entonces, a ver, número 1, no es estrictamente necesario que f minúscula, voy a decir f de t, no es estrictamente necesario que f de t sea continua para definir esto. Basta con que sea integrable. Pero, para que se cumpla lo que voy a decir a continuación, el teorema fundamental, sí es necesaria la hipótesis de que f sea continua. ¿Sí? F de t. Entonces, ahora sí, si f de t es continua, el teorema fundamental nos dice que f de x, f mayúscula, es derivable y que f' en x es igual a f minúscula de x. Es raro leer este asunto de f mayúscula y minúscula, pero bueno, ahí lo están viendo, es más claro cuando se lee. ¿No? Ok. Bueno. Nos preguntan en las notas, ¿será cierto entonces la otra implicancia? ¿Sí? ¿Cuál es esa otra implicancia? Bueno, a ver. Hay en la pizarra, ok, quitar el agua. A ver. O sea, lo que me está diciendo es que ¿cuál sería la otra implicancia? Bueno, la primera parte nos dice, la primera parte del teorema fundamental del cálculo es que la derivada, como que la derivada de la integral de una función nos devuelve la función original, ¿no? F de x, de ax, f de t, nos dice que f' de x es f de t, ¿sí? Si escribo esto en notación de Leibniz, tal vez queda más claro lo que está pasando, ¿no? La derivada de la integral de f de t de t es f de x. Entonces, estas dos cosas, estas dos operaciones, si lo quieren ver así, sobre f, se están cancelando, efectivamente, y me devuelven la función original. ¿Ok? Lo que significaría la otra implicancia es intercambiar el orden aquí. ¿Sí? Porque ustedes saben, eso es una mera analogía, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero cuando uno tiene una función inversa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle h para cambiar de notación. Vamos a decir que tenemos una función de R a R, ¿no? Biyectiva, ¿sí? Entonces, existe una función inversa, ¿sí? Y compuesta con h, en cualquier orden, nos da la identidad, ¿sí? Esa es la propiedad de la inversa. O sea, podemos, ¿no? Pongamos, bueno, es raro pintar los números reales así, pero podemos
como que tomar primero h y después h a la menos 1, o tomar primero h a la menos 1 y después h, y es exactamente lo mismo, ¿no? En el orden que queramos. Entonces aquí como que para que realmente fueran inversas, ¿no? Aunque insisto, es una analogía nada más, ¿no? Porque no son funciones, todas no las hemos visto como funciones, ¿no? Y no estamos diciendo nada sobre si son inyectivas o no, pero siguiendo esta analogía, ¿no? De que son inversas una de la otra, pues ¿qué pasaría cuando tomamos la integral de la derivada? Y es precisamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, nos dice qué pasa en esa situación, ¿ya? Entonces volvamos, ¿no? Esto es, volvamos a las notas, ¿sí? Y ahí lo dicen explícitamente, ¿no? Ok, ahí yo lo veo mejor. O sea, si tenemos una función diferenciable, ¿sí? Tal que g' de x es igual a f de x, o sea, nada más le estamos poniendo nombre a una derivada. ¿Qué pasa si integramos esa f? ¿Nos devuelve la g original? ¿No? Eso es como la notación que estamos... tal vez la notación es un poco distinta. Ya voy a volver a la pizarra otra vez, ¿no? ¿Cómo se vería eso en notación de Leibniz? ¿No? Tal vez al escribirlo de dos formas distintas queda más claro. O sea, aquí estamos tomando la derivada de una integral. ¿Qué pasa si tomamos la integral, ¿sí? La función integral de la derivada de f, ¿sí? ¿Será esto? ¿No? No, perdón. Aquí debería de poner otra variable. Mal, profe. ¿No? A ver. A ver si está bien. No. Me entró la duda de cómo escribirlo así. No, sí. Creo que es mejor escribirlo así. De t, ¿sí? ¿Será esto igual a f de x? Sí, está mejor así, ¿no? O sea, la integral de la derivada nos devuelve la función original, ¿no? Entonces, ojo, antes había mencionado que aquí no importa qué variable pongamos, pero hay que tener cuidado de no usar la misma que está aquí afuera. Nada más, ¿no? Bueno, la respuesta es sí, pero hay que verlo con hay que ver algunos detalles, que precisamente tiene que ver con esto que mencioné, que es una condición para tener inversas, ¿no? Tiene un poquito que ver con eso. Vamos a verlo en las notas. Ok. Muy bien. Veamos un ejemplo, ¿no? A ver si algo así resulta ser cierto, ¿no? Veamos las siguientes funciones. F de x igual a 2x, g de x igual a x cuadrada y h de x igual a x cuadrada más 4. ¿Qué tienen que ver estas funciones entre sí? Pues que las derivadas, tanto de g como de h, son igual a 2x, que es f, ¿sí? Sin embargo, como funciones, ¿sí? No son o sea, no son iguales, ¿no? G no es la misma función que H, porque toman valores distintos, por lo tanto son funciones distintas, ¿no? G de 0, por ejemplo, es 0, y H de 0 es 4. Entonces no son la misma función. Sin embargo, tienen la misma derivada. ¿Por qué? ¿Cómo es que pueden tener la misma derivada?
¿Por qué tienen la misma derivada a pesar de no ser la misma función? ¿No? ¿Nadie por ahí? ¿Tiene que ver algo ahí con la constante? Con la constante, muy bien. Ah, perdón, aquí también Seba estaba comentando algo ¿cómo se llama? Algo del grado de los polinomios. Y por otro lado, la constante. Y sí, son esencialmente por esas razones, ¿no? La única diferencia entre estas dos, o sea, no solo tienen el mismo grado, sino que la parte de x cuadrada tiene también tiene el mismo grado y el mismo coeficiente. O sea, esa parte es igual, es 1 por x cuadrada, 1 por x cuadrada, ¿sí? Difieren solo en una constante, ¿sí? Y vamos a ver que ese siempre es el caso de dos funciones que tienen la misma derivada, ¿no? Ok, bueno, por eso tienen la misma derivada, pero si tienen la misma derivada, ¿cuál de las dos va a ser la integral de f? Bueno, ok. Eso motiva una definición preliminar, digamos, a al teorema fundamental o al manejo de las integrales que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a decir que si, vamos a decirlo mejor como está ahí, ¿no? Si f es una función continua, ¿sí? Y g es otra función derivable tal que la derivada de g es igual a f, ¿sí? En ese caso, g es una primitiva de f. Así le vamos a llamar a una función tal que su derivada es igual a otra. Una primitiva. Y ojo ahí con la definición, ¿no? Hay una palabra que es clave, que es una primitiva. O sea, no decimos la primitiva, porque el ejemplo anterior nos muestra que esa primitiva no es única, ¿sí? Puede ser x cuadrada, puede ser, en el caso de 2x, ¿no? La primitiva puede ser x cuadrada, puede ser x cuadrada más 4, o puede ser x cuadrada más 20, o x cuadrada más lo que ustedes quieran, ¿no? Mientras lo que ustedes quieran sea constante, ¿sí? Entonces vamos a ver otros ejemplos como eso. Bueno, no es difícil verlos, ¿no? Ok, si f de x es igual a x a la quinta, una primitiva es x a la sexta partido por 6. Y cualquier cosa así, más una constante, seguirá siendo primitiva, ¿no? Si f es igual a coseno de 2x, una primitiva es seno de 2x sobre 2 más 3. Insisto, puede ser más 20, más lo que sea, ¿no? Este seno de 2 partido por 2 no puede ser lo que sea. Esta parte del coeficiente sí es importante, ¿sí? Es fácil el cálculo, pero hay que hacerlo igual, ¿no? Vamos a hacerlo. A ver. ¿Qué dijimos que era? Dijimos que f era coseno de 2x, ¿sí? Y g era seno de 2x sobre 2 más 3. Vamos a derivar g para ver si obtenemos g. ¿No? G. Ahora como que tengo esta notación. Seno de 2x partido por 2 más 3. Profe, se escucha mal, como que se roboteó. ¿Me reboteé? No, así hay varias personas que están Bueno, haciendo lo mismo. A ver, ahí yo, se bueno, arregló. sí, yo no he cambiado nada. Yo creo que es un problema de Ahí la... sí, profe, ahí sí. Sí que, si estoy robótico o no, o sí se arregló. Se No, arregló. ahora ser humano. Ok, ya. Bueno, error de la conexión, porque yo no toqué nada, yo no moví nada. Pero gracias igual. Aquí estamos. Ok, estamos calculando esta derivada, ¿no? Entonces vamos a hacerla pasito a pasito para que no haya misterio, ¿no? Seno de 2x partido por 2 más la derivada. Digo, para ustedes ya esto es súper fácil de calcular, ¿no? Pero igual lo quiero hacer pasito a pasito, ¿no? Ahí se ve que la constante que sume no importa, porque esto siempre va a ser 0,
Y en esta parte, ¿qué pasa? Bueno, este sobre 2 es un medio multiplicando, ¿no? Entonces sale de la derivada y queda un medio así, ¿no? Y luego tengo que derivar seno de 2x. Entonces ahí que, ok, la derivada del seno es coseno, pero ¿qué más necesito aplicar para derivar correctamente aquí? ¿Qué regla? De la cadena. Regla de la cadena, gracias. Entonces la derivada de seno es coseno 2x por 2, ¿sí? Y ahí se ve, ¿dónde está mi otro color? Ahí se ve que este 2, sí, esa es una constante, pero una constante que está multiplicando. Entonces no es casual, ¿no? Se cancela con esto que me da la regla de la cadena, ¿no? Y entonces, ahora sí, esto es coseno de 2x, que es f de x, ¿no? Entonces, por esto, g es la primitiva de f, ¿no? Entonces, está bien la definición. Y, ok, aquí se ve cuál va a ser la idea esta de encontrar primitivas, que es un paso, digamos, preliminar a encontrar integrales de verdad. Que requiere un poquito de ingenio, pues, porque ustedes tienen que como que ver un paso más allá, ¿no? Y decir, oh, o sea, ustedes ven esta función, ¿no? Entonces dicen, ok, ¿qué función derivada me da el coseno? Ah, pues el seno, ¿ya? Pero si yo pongo seno de 2x, me va a sobrar un 2 que viene de la regla de la cadena, que sería este 2, ¿no? Si yo derivo nada más seno de 2x, me daría 2 veces el coseno de 2x. Ah, pues le voy a poner un medio para que se cancele. Entonces tienen que ver como una jugadita más allá, ¿no? En el ajedrez para que se cancele eso y les dé la función original. Y un poco así es así es el asunto de las integrales, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero bueno, ustedes ya saben para dónde vamos, ¿no? Así es el tema con calcular integrales, ¿no? Hay que ver un poquito más adelante y como que saber lo que va a pasar antes de que pase, ¿no? No es como la derivada uno llega y se pone a aplicar una regla tras otra y es como mecánico, ¿no? Va a llegar. O sea, si uno aplica correctamente las reglas, va a llegar a la derivada. Con la integral no, tienes que adelantar un pasito, ¿ya? Entonces vamos a ver otro de esos ejemplos, ¿no? A ver, déjame copiarlo bien de las notas. A ver. Mucho ruido, chicos. Silencien sus micrófonos, por favor. Ok. Otro ejemplo, ¿no? Si alfa es un número constante, ¿sí? ¿No? ¿Cuál es una primitiva de f de x igual a e a la alfa x? ¿Ok? Bueno, no es complicado. Seba, ¿cuál es tu duda? Si primitiva, pones antiderivada, pregunta. ¿Estás preguntando que si esto es lo No, mismo? no, ¿La no, antiderivada? no es una pregunta. Estoy diciendo que hay que aplicar eso. Es un sinónimo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es la primitiva? Lo que acabamos de Antideriva. definir. Pues un poco sí, ¿no? O sea, la primitiva de algo es otro algo que derivado me da el algo original. Tal vez lo estoy diciendo mal, pero estoy simplificando. Algo que derivado me da lo que ya tengo. Entonces es como estoy antiderivando, ¿no? Estoy como neutralizando la operación de derivar. Entonces, sí, es la antiderivada, es exactamente un sinónimo, ¿no? Difiere de lo que es la integral un poquito por razones que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero antiderivada, se llama antiderivada o primitiva, como estamos llamando ahora, es exactamente la misma noción, ¿sí? Ya, entonces, a ver, volvamos a este ejemplo, ¿no?
¿Cuál es una primitiva? Me iba a equivocar yo. ¿Cuál es una primitiva de f de x igual a e a la alfa x? A ver, ¿cuál sería una primitiva de e a la x? Nada más. A la X. E a la x, ¿no? Esa es famosísima esa función por eso, porque si la derivas, te vuelve a dar lo mismo. De hecho, es un poco lo que define a esa función. Ok, bueno. Ya, entonces, el candidato tiene que ser como otra exponencial, ¿no? Ok, y también tiene que tener un alfa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si yo pongo, vamos a llamarle G a esta, vamos a poner, ¿no? Poner un candidato. Candidato sería G de X igual a E a la alfa X. Pero ¿qué pasa si derivo yo esta G? ¿No? Bueno, G' de X es, exacto, E a la alfa X, pero otra vez, por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de lo que está acá. Entonces tengo que multiplicar por alfa, ¿no? La derivada de alfa X. Entonces, ¿cuál? O sea, no me da la función original, me sobra un alfa. ¿Cuál es el truco ahí? Dividir. Dividir. Entonces, ok. A ver, esto no funciona, ¿no? Corrección. ¿Quién va a ser entonces la verdadera antiderivada? E a la alfa x partido en alfa. Partido en alfa, ¿no? Así. Y entonces ahora sí, si uno divide, perdón, si uno deriva, ¿no? G' de X, bueno, S1 entre alfa, es 1 partido por alfa es una constante nada más, deriva esto, bueno, lo que ya habíamos hecho, sale otro alfa, se cancela con este, ¿no? La alfa X, que era el f de X original. Fácil, ¿no? Ok. Otro ejemplo, ¿no? Ya que estamos en esto, ¿no? Estudiamos otro ejemplo. Ok. Encontremos una primitiva de e a la x cuadrada. ¿Quién ¿quién será quién es su candidato para esta? En vista de la experiencia anterior. ¿Ahí se hace con el logaritmo natural o no? ¿Cómo? Ahí se puede ocupar el logaritmo natural. ¿Cómo lo ocuparías? A ver. Esto es un poco. Hay que hacer lo mismo que lo anterior. Ok, eso es lo que quería escuchar. Pero vamos a ver, en realidad puse esto para que vean que no siempre funciona. No siempre funciona. Después nos quedaría una derivada de una división y no nos daría lo mismo. Exacto. ¿No? Esta es nada más una pequeña advertencia de que no todo es tan fácil en la vida como aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Ok, vamos a ver simplemente qué pasa si tratamos de hacer lo mismo. Si tratamos de hacer lo mismo aquí, ¿no? Definimos, bueno, g de x, pues va a ser un exponencial y divido entre la derivada de esto, que es 2x, ¿sí? Y entonces se va a cancelar todo. Pues no, ¿no? Si yo trato de derivar aquí, ¿sí? G' de x, esto que está dividiendo ya no es una constante. Entonces no queda el múltiplo así nada más. Tengo que, como decía su compañero, aplicar la regla del cociente.
Y eso ya me va a complicar las cosas, ¿no? Me quedaría, a ver, la derivada del, ¿cómo se llama? Derivada del primero, ¿no? Que sería 2x por e a la x cuadrada, ¿no? Por el segundo, 2x, ¿no? Menos que la derivada del segundo, 2 por el primero, ¿tá? Por este al cuadrado. Entonces, a ver, simplificando un poco, ¿no? Este 2x al cuadrado se simplifica con este 2x y este 2x, y sí, me queda aquí x, e a la x al cuadrado, pero me sobra todo este término que no se va a simplificar, no va a desaparecer mágicamente. ¿Por qué se complicó esto? Pues porque yo no puedo nada más dividir ahora entre una x, ¿no? Una función no constante, igual que como aquí simplemente dividía en una constante, ¿no? Entonces, este truquito me dice un poco en principio qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Como adivinar qué se va a cancelar y todo, pero este ejemplo me dice que no siempre va a ser tan fácil, ¿sí? Bueno, ahí el concepto de ¿cómo le llamamos? Primitiva o antiderivada, como decía su compañero, ¿no? Entonces, la moraleja de esto, no es mi intención asustarlos ni nada, pero simplemente que no es tan fácil como acá. Acá fue fácil porque esta función, ¿sí? Es una función lineal, ¿sí? Su derivada, que es lo que estamos cancelando aquí, es una constante. Ya saben que las constantes como que entran y salen de las integrales y de las derivadas sin ningún problema, ¿ya? Lo mismo acá, ¿no? Acá la constante que estamos cancelando, pues es este 2 o este 2. ¿No? Pues ahí no hay problema. Ok, seguimos entonces. Ahí ya tenemos nuestra noción de primitiva o antiderivada. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la relación exacta con las integrales, ¿no? Entonces, bueno. Ok. Aquí, bueno, reiteramos eso que dijimos al principio, ¿no? Si dos funciones, ¿sí? Son primitivas si dos funciones g y h son primitivas de f, es porque difieren, ¿sí? Por una constante. Y aquí hay un pequeño argumento que tómenlo con una pizca de sal. Es la idea, ¿no? Es la idea nada más, de que si g y h difieren por una constante, no, perdón, si g y h tienen la misma derivada, entonces difieren por una constante, ¿sí? Hay una sutileza aquí en el argumento, que por el momento no es muy importante, podemos dar este resultado por hecho, pero una demostración rigurosa del asunto requiere algo que se llama el teorema del valor medio. ¿Alguien ha escuchado hablar de este teorema? Solo de nombre. Solo de nombre. Ok. Tal vez después puede decir algo al respecto, ¿no? Por el momento demos por hecho esto, ¿no? Si dos funciones tienen la misma derivada, difieren por una constante, por lo tanto, ¿no? Si dos funciones, g y h, son ambas primitivas de f, entonces existe una c, una constante, tal que g va a ser igual a h más c, o viceversa, ¿no? Podrían escribir también h es igual a g más c, ¿sí? Y este famoso más c es precisamente la constante de integración, ¿sí? Que seguramente habrán visto en unos textos así, como que, escribieron una integral, pero si no le pusieron más c, menos un punto, ¿no? Es por esto, es porque la primitiva de una función no es única, ¿no? Ok, ahora sí, ¿qué tiene que ver este asunto de primitivas con una integral? ¿Sí? Ok, pensemos primero en una integral definida, ¿sí? Con
dos límites bien fijos, ¿sí? Y el enunciado siguiente se conoce como regla de Barrow, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, si f es una función continua sobre el intervalo AB y g es una primitiva de f, entonces la integral definida de a hasta b de f va a ser igual a g de b menos g de a. ¿Ya? Y en particular, ¿sí? Si cambiamos el extremo b por cualquier punto intermedio entre a y b, x, ¿sí? Bueno, pues la integral de a hasta x de f va a ser igual a g de x menos g de a, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque ustedes ya vieron lo difícil que era o lo complicado que era aproximar un área usando el límite de de las áreas, de la suma, ¿no? El límite de sumas de Riemann, básicamente. O sea, aproximar un área construyendo una serie de rectangulitos, etcétera. Todo eso para calcular el lado izquierdo, ¿no? De esta igualdad. ¿Sí? A ver, como que siento que necesito usar la pizarra otra vez. Ahí está. Ok, entonces, ¿qué dice la regla de Barrow? Bueno, con las hipótesis de arriba, ¿sí? Dice que la integral de AB de f de t de t es igual a g de b menos g de a, ¿sí? Donde g es una primitiva de f. O sea, si básicamente g' es igual a f, pasa esto, ¿no? Y aquí se ve cómo se cancelan las integrales, ¿no? Estoy diciendo que la integral de g' de t de t es la misma g, la g original, evaluada en los extremos, ¿no? Ok. Entonces, claro, primera observación que haría, es un teorema importante, ¿no? Primera observación es como que nosotros casi siempre, ¿no? Usamos el lado, como usamos la igualdad así, ¿no? Usamos el lado derecho para calcular el lado izquierdo, ¿sí? Porque nosotros ya definimos esto como un límite de sumas de Riemann, pero calcular eso es una lata, la verdad, ¿no? Tienes que dar una partición y luego ingeniarte, decir, ok, voy a usar una partición superior, o voy a demostrar que la función es integrable, luego voy a usar una partición particular, voy a dividir en n intervalitos y tomar el límite. Es una lata, pues, ¿no? Puede que calcular antiderivadas también sea complicado, pero les aseguro, ¿no? Que va a ser menos complicado que hacer todo el límite detrás de esto. Entonces, primera observación, ¿no? ¿Y cuál sería la otra observación así rápido, ¿no? Bueno, aquí estamos diciendo que G, ¿no? Es, como decíamos antes, es una primitiva de F, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si usamos otra primitiva, digamos, H? ¿Sí? Es decir, tal que H de prima también es igual a F. ¿Qué pasa? ¿Dará lo mismo acá? Bueno, ¿queda clara cuál es la pregunta aquí?
O sea, yo aquí estoy partiendo de que G es una primitiva de F, pero F puede tener muchas primitivas. Y aquí esta integral, pues me da una expresión en términos, perdón, una expresión en términos de esta primitiva. ¿Qué pasa si uso alguna otra? ¿No me va a dar otra cosa? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta al menos? Sí, se entiende. Ok, vamos a ver. Bueno, ¿no? Aquí lo que tenemos que observar por el resultado anterior es que sabemos que si H' es igual a G' y ambas cosas son igual a F, ¿no? Entonces, H, vamos a poner ahora sí H de X, va a ser G de X más una constante para todo X, voy a poner aquí en el intervalo original. ¿Sí? Entonces, si yo uso H, ¿qué me dice el teorema? Bueno, si yo uso la primitiva H, esta integral, perdón, de t, esta integral debería ser igual a h de b menos h de a. ¿Sí? Ah, bueno, pero yo ya sé que esto es la misma g que tenía antes, más c, ¿sí? Y esta h de a es la misma g que tenía antes, más c. ¿Y qué pasa aquí? Pues que se cancelan estas constantes, ¿no? Aquí tengo más c y aquí tengo menos c. ¿Ya? Entonces me queda, voy a quitarle así el paréntesis, ahí, menos c, este más c se cancela con este, y me queda lo que tenía antes, g de b menos g de a, ¿no? Entonces aquí vuelve a aparecer este asunto de la constante integración, ¿no? Como en realidad no importa, ¿no? O sea, nada más una cosa que cuando les piden ponerlo en la respuesta es para que ustedes sepan, es que una función puede tener muchas antiderivadas, pero no sirve ningún propósito práctico. ¿Ya? Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, ¿por qué las funciones se restan? Eso no lo entendí o ya lo había pasado antes. ¿Por qué estas funciones se restan? Sí, Ujú. Bueno. Sí, bueno, ok. Otra observación aquí importante, ¿no? No hemos justificado este teorema de ninguna manera, ¿verdad? pero no lo hemos visto antes. No. Yo simplemente acabo de enunciar el teorema y no estamos viendo ninguna demostración del mismo. O sea, no hemos dicho nada Ya, ok. porque es cierto, ¿no? O sea, básicamente les voy a tener que, como otros resultados, les estoy pidiendo que me lo crean, ¿no? Obviamente se puede demostrar, pero dar una demostración rigurosa no es el enfoque de este curso, ¿no? No solo estaba preocupado por si yo me estaba olvidando de algo. Eso. No, pero ya que lo preguntas, sí sería bueno dar una idea intuitiva de esto. ¿Qué pasó? No es el área que estamos buscando, es para generalizar cuál es el tramo realmente que nosotros estamos sacando de área. Estamos viendo los límites de integración, es porque, como lo vimos incluso en suma de Riemann, es el área de X que estoy integrando. Claro. ¿No sería para sacar el tramo real que estoy sacando de área? Claro, sí. Mira, no, esa es una buena manera de ver. No voy a decir exactamente por qué aparecen los extremos, pero veamos que sí es como congruente con la idea que tenemos, que tiene que ver justo con lo que dijo su compañero, ¿no? Con el identificar esa resta. ¿Están viendo la pizarra?
ahora? Sí. ¿Sí? Ok. Esa resta de los extremos tiene que ver con identificar el intervalo en el cual estamos integrando, ¿no? Y para eso veamos la segunda parte de lo que dice ahí el teorema de Barrow, ¿no? O sea, el teorema dice esto, ¿no? Insisto, si G es una primitiva de F, entonces esta integral es esa primitiva evaluada aquí, ¿ya? Si variamos ahora, ¿no? Un punto en el intervalo, ¿sí? Mm, a ver. Esto era G de X menos G de A. Pues a ver, ¿cómo se ve esto? Es una buena... A ver. Vamos a ver. Aquí tengo mi A. Aquí tengo mi B. Mm. No, este número, esta integral es lo que está sombreado aquí, ¿no? Voy a escribirlo así. Ah, igual ya creo que ya entendí. Sí, o sea, es que me gustaría, fíjate, ahorita no se me viene a la mente el dibujito para dejarlo así eh, como bien claro. Creo que voy a buscar una explicación más, una bonita explicación gráfica de esto, pero básicamente es eso, ¿no? Es la diferencia porque dice, estás integrando de un lugar a otro. Pues por eso hay una diferencia y no una suma, por ejemplo. Pero sí, no se me ocurre una manera de representarlo así como gráficamente. Esa se las debo, porque creo que es un punto importante. Pues sí. Para la otra implicación, ¿sí? Vamos a partir por ahí, ¿no? Ya que estamos en esto. Para la otra implicación, sí es más fácil, creo, dar una representación gráfica, ¿sí? O sea, ojo, aquí estamos tomando, recuerden, la integral de la derivada. Para el otro caso, ¿no? Para cuando tenemos la derivada, ¿sí? De la integral, ¿sí? F de t, esto igual a f de x. Para esto sí es como más fácil dar una explicación gráfica. Entonces, a ver, voy a hacer trampa, ¿no? Voy a explicar esta y les quedo debiendo un mejor dibujito de esto, porque me puedo poner a pensar, pero se nos va a ir la hora, deja que se me ocurra algo bueno, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Aquí me está diciendo, o sea, este numerito igual es esto que estoy pintando acá, ¿no? Es a ver, mira, convenientemente ahí oculto la primera parte en la cámara, ¿no? Esto es justo el área que va de A a X, ¿no? Eso espero que claro. Y yo quiero derivar ahora esto. Ya. Vamos a hacer otra notación, ¿no? Yo antes le había llamado f de x precisamente a esa integral, ¿no? Ok, a esa función integral.
Entonces vamos a derivar esto por definición, ¿no? Porque esta fórmula como que no se presta mucho a las reglas que tenemos para calcular derivadas rápidamente. Entonces vamos a derivar esto por definición, ¿sí? Es decir, calcular el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De f de x más h menos f de x partido por h, ¿sí? Y esto, por definición, es f' en x, o df de x, como quieran llamarlo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo se ve esto de acá? Bueno, vamos a calcular primero, ¿sí? La diferencia esta de arriba, f de x más h menos f de x, ¿ok? Entonces, voy a volver a hacer el dibujito, ¿no? Entonces, consideremos que aquí está A, aquí está B, aquí tenemos la función, y X es un punto aquí intermedio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a ver, f de x más h, ¿sí? F de x más h es la integral de A hasta x más h de f de t dt, ¿cierto? Y f de x es la integral de A hasta x de f de t dt. ¿Ok? Entonces, si yo resto estas dos cosas, ¿sí? ¿Todavía se ve? F de x más h, o sea, a ver, lo voy a pintar primero, ¿no? De A hasta un x más h, recuerden que h siempre es un incremento pequeñito, ¿no? ¿Sí? Voy a buscar esto acá. Colores. ¿No? Eso es lo que está en rojo. ¿Sí? Y este f de x es de A hasta x, nada más. Es esto. Está de los dos colores. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Esto es así, ¿no? De los dos colores. Y lo que quedó solo en rojo, y eso es lo que está en azul, y entonces lo que quedó solo en rojo, pues es la diferencia, ¿no? Esta área de A hasta H menos esta área de A hasta X, pues es este rectangulito nada más. ¿Sí? Que es el área, ¿no? Comprendida entre la curva y el intervalo X y X más H. ¿Sí? O sea, aquí está, queda claro a nivel de dibujito, pero esta diferencia que calculé aquí tiene que ver con las propiedades de la integral que vimos la última vez. O sea, está plenamente justificado ahí. Ok, ahora vamos a ver más propiedades de la integral, ¿no? Yo esta diferencia la puedo aproximar más o menos, ¿no? A ver. Ahí está. Esta diferencia yo la puedo aproximar, ¿sí? Con una desigualdad que vimos también entre las propiedades estas, ¿no? Yo sé que esta área, ¿sí? El área entre x y x más h, y bajo la curva, es menor o igual que el ancho del intervalo, perdón, el ancho de este intervalo, ¿sí? Por el máximo de la función ahí. Ahora, ¿cuál es el ancho de este intervalo? H. H, ¿no? H por el máximo de f en el intervalito x, x más h, ¿no? Y yo sé que es menor que h, el ancho del intervalo otra vez, por el mínimo de f ahí en ese intervalo. ¿Sí? Ok. Entonces si yo divido todo entre h, ¿sí? Y recuerdo que esta diferencia es solamente esta resta, pues yo tengo f de x más h menos f de x
partido por h, y esto es menor o igual que el máximo de f, x más h, es mayor o igual que el mínimo de f en ese intervalo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo el límite de h, el límite cuando h tiende a 0? Bueno, esto se va a la derivada que quería calcular, ¿sí? ¿Y cuál será el máximo de f en el intervalo este cuando el intervalo se va haciendo chiquito? ¿Qué pasa con este intervalo x a x más h cuando h se va a 0? Olvídense la función. ¿Qué pasa con este intervalo cuando h se va a 0? Se va haciendo más pequeño. Se va haciendo más pequeño y al final es nada más un punto, ¿no? El punto x, ¿no? Sí, El ancho se hace 0. Bueno, ¿y cuál es el máximo de f sobre el punto x nada más? Pues es f de x, ¿no? ¿Y cuál es el mínimo de f sobre ese intervalo que desapareció? Pues es f de x también, ¿no? Entonces, por eso f' de x es igual a f de x. ¿Qué es lo que dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo? ¿No? O sea, ¿qué nos dice? Pues que la razón de cambio de esta área, de cómo va creciendo esta área, es la función original, es la curva que la limita, ¿sí? Y uno puede hacer muchos dibujitos para convencerse, ¿no? O sea, o para darse una intuición. A ver, si la función esta f es positiva encima del eje, pues esta área siempre va a ir aumentando, ¿no? Aunque esta función decrezca, le vamos a estar sumando un poquito más de área, ¿sí? Se lo tienen que imaginar. Pero si yo voy aumentando aquí, ¿no? Voy aumentando aquí, pues el área que queda encerrada también va aumentando, ¿sí? Si la función esta f de repente cruza por debajo del f y es negativa, pues el área, ¿no? Déjenme hacer un dibujo, el área que quede por acá abajo también cuenta como negativa, ¿sí? Y entonces va a ir restando del área total. O sea, el área total va decreciendo. Ah, pues es que su derivada sí son negativas, ¿no? Entonces uno va como que, esta parte como que es más fácil de entender gráficamente. Esto también les debo la explicación, ¿no? Pero se debe entender más o menos igual. A fin de cuentas, se reduce a lo que decía su compañero, ¿no? Esta diferencia siempre tiene que ver con identificar el intervalo donde estamos integrando, ¿no? Mucho para eso, ¿no? Pero por eso son importantes estas diferencias. ¿Sí? ¿Qué más hay que decir sobre esto? Creo que nada. Espero que les haya servido de algo esta explicación, ¿no? sí. Hay que hacer dibujitos y entenderlo con base hay que entenderlo con ejemplos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más, ¿no? En los que nos quede tiempo. ¿Alguna otra duda? No, profe. El mínimo y el Ah, máximo. sí. No entendí mucho. ¿Cómo? Lo del mínimo de f entre x Ajá. más h no lo entendí mucho. Ah, ok, a ver. ¿Dónde quedó eso? Ok, esta parte. ¿No? Sí, esa. Ok. ¿Qué parte no entendiste? ¿Lo del límite o la primera igualdad? La primera Lo desigualdad. del límite. Lo del límite, ok. Fíjense, esa es muy buena observación porque ahí es donde se necesita que la f sea continua, ¿sí? ¿Cómo sé yo realmente que el máximo de f, ¿sí? Sobre este intervalo tiene como límite esto, ¿sí? Cuando h se va
a 0. Bueno, aquí es importante señalar que esto pasa, en primer lugar, ¿no? No lo dije ahorita porque era, bueno, porque se me pasó, ¿no? Por decirlo rápido, ¿no? Pero aquí es súper importante que f sea continua, ¿sí? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos, y por ver me refiero, vamos a hacer un dibujito, ¿no? Tienes x y tienes x más h, ¿sí? Entonces, si tú pintas cualquier función más o menos sensata, ¿no? Eso es una función, ok, que varía, ¿no? Y todo, pero es una función, digamos, no es una función tan terrible, ¿no? Y ok, vamos a ver, zoom. ¿No? ¿Qué pasa cuando h se va a 0? ¿No? Entonces la función no se mueve, nada más se está moviendo lo que pasa aquí. Bueno, si yo tomo ¿No un hay h... altura? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál era tu duda? Nada, profe, nada, nada. Ok. ¿Seguro? No sé. Vamos a ver. ¿Cuál es el máximo de f aquí? Pues es, para esta h, es este punto, ¿no? Aquí está el máximo de f. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? El mínimo. Aquí está el máximo. ¿Sí? ¿Cierto? Ok. Ahora, ¿qué pasa si encogemos la h? Bueno, si le encogemos vamos a decir que le encogemos hasta aquí, ¿no? Con el rojo, ¿sí? Y esto es una nueva h tilde, vamos a ponerle, ¿no? Y claramente ahí h tilde es menor que la h original. O sea, le hicimos un poquito más pequeña, ¿no? En este intervalo ahora, ¿no? Nos olvidamos de lo que pasa afuera del intervalo. Vamos a ver cómo... Ahí está. Nos olvidamos ahora de lo que pasa afuera de este intervalo, ¿no? Ahora nuestro universo es este, ¿sí? Bueno, al máximo y al mínimo no le pasó nada. Siguen estando donde mismo, ¿ya? Pero si hacemos aún más pequeño el intervalo, vamos a ponerlo hasta aquí, ¿sí? Y ahora digamos que esto es x más h, ¿no? Entonces fíjense, ahí sobre ese intervalo, ya el mínimo que tenía antes ya quedó literalmente fuera de la película, ¿no? O sea, como... ahora ya no, ya ese mínimo ya no está en mi intervalo, ¿no? El mínimo ahora está... Ah, pues fíjense, si yo restringo aquí, el mínimo sobre este intervalo ahora es esto, que es exactamente f de x, ¿sí? Ahora este es el mínimo. Y si yo sigo haciendo, y el máximo sigue siendo el mismo, pero si yo sigo haciendo más chiquito el intervalo, ¿sí? Ahí se ve como, tal vez sería bueno incrementar el presupuesto aquí de la clase, pero bueno, se hace lo que se puede con la tecnología que tenemos, ¿no? Si ahora es más chiquito el intervalo, el máximo de la función ahora está como en este punto, ¿no? Corresponde al extremo derecho, ¿sí? Y si uno hace todavía más pequeño el intervalo, ¿no? Ese máximo ya quedó fuera, ¿sí? Y aquí, fíjense, el máximo este ya se acercó un poquito, ¿sí? El máximo se fue acercando al valor de f. ¿Se ve? Sí, profe.
Al menos, creo que con el mínimo no se vio muy claro, pero el máximo aquí se ve que se va acercando, ¿no? Pero todo esto pasa porque la f es continua, ¿sí? Sí, voy a hacer una trampa, ¿no? Pero si la f, que voy a hacer zoom también, zoom hacia afuera, no, hacia afuera. Si la función no fuera continua, ¿no? Si fuera una cosa, pues así, ¿no? Como si tuviera una discontinuidad ¿cómo se llama? De salto, ¿no? ¿Sí? Como que por muy chiquito que hagas tú, si haces tú chiquito el intervalo, ¿sí? Si esto, digamos, es x, si esto es x más h, el máximo sobre ese intervalo, pues siempre está acá. Pero aquí la función tiene una discontinuidad de salto y f de x está acá. Y acá está el máximo de f. Entonces, aquí los máximos no se van acercando a f de x. ¿Por qué? Porque la función no es continua. Acá sí es continua, ¿no? Entonces, buena observación ahí, no me preguntó, pero buena observación ahí, ¿no? Esto de que el límite del máximo sea f de x no siempre pasa, ahí usamos la continuidad de manera crucial, ¿no? Ok, bueno, más o menos esto dice, con este tipo de cosas tiene que ver el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Ahora sí veamos unos ejemplos para que quede más claro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, ya quité la pizarra, pero ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. Muy bien. Veamos algunos ejemplos como los que pone aquí en las notas, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, bueno, esto familiar que teníamos, ¿no? G es igual a x cuadrada, h de x es igual a x cuadrada más 4 y f de x es igual a 2x, ¿no? ¿Qué dice la regla de Barrow? Ah, bueno, pues que esta área, ¿no? La integral de ax de f de t es g de x menos g de a, y no, bueno, aquí estamos usando la primera primitiva, entonces es x cuadrada menos a cuadrada, ¿no? Y si nosotros, fíjense que para esta función no es tan difícil hacer el límite de Riemann, de hecho creo que es uno de los ejemplos que hicimos. Se puede comprobar que es esta fórmula, ¿no? ¿Ok? Y si usamos la otra primitiva, ¿no? X cuadrada más 4, bueno, aquí en la fórmula se ve la misma cancelación que yo les puse en general con la C, ¿no? Ahora h de x es h cuadrada más 4, h de a es a cuadrada más 4, y a la hora de restar, pues el 4 no pintó nada, ¿no? Entonces, aquí tenemos con toda su, ¿no? Con todo detalle calculada se podría decir nuestra primera integral, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, calcular integrales, ¿sí? Integrales propiamente, se reduce al problema de calcular antiderivadas o primitivas, ¿sí? Encontrar una función cuya derivada es la función dada, ¿ok? Y nada más recuerden, ¿no? Que este teorema es un gran logro porque estas dos cosas no son lo mismo. Esta cosa de la izquierda es un área, ¿sí? Debajo de una curva que puede ser muy complicada, ¿no?
y que por lo tanto calcular con un método de aproximación, así como lo hizo Arquímedes, ¿no? Para el círculo o con una de esas, sí requería mucho ingenio. Y este problema de acá, de calcular antiderivadas, pues es en comparación más sencillo. Más sencillo, pero no trivial. Y como dice la observación aquí, no es completamente mecánico, ¿sí? O sea, para empezar, de esas cosas chistosas en la vida, ¿no? Hay incluso una teoría, matemática por supuesto, que nos dice que hay integrales que no se pueden calcular, ¿sí? O sea, no nada más que son difíciles, sino que son imposibles de calcular, ¿no? Por supuesto, nadie les va a pedir que calculen algo así, ¿no? Pero no existe un método como mecánico para calcularlas. Hay unas que incluso no se pueden calcular. Requiere pues de mucho ingenio, o de una pizca de ingenio y de conocer bien los ejemplos básicos, que muchas veces se encuentran en los llamadas como tablas de integrales, ¿no? Integrales muy conocidas que ya sabemos más o menos cómo van. Entonces, con esos ingredientes básicos, ¿no? Y sí, un poquito de ingenio, ¿no? Podemos ir haciendo integrales más complicadas. Parecido a como lo hicimos con la derivada, nada más que ahora va a tener que ser un poquito más ingenioso para esto, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Un ingrediente básico que funcionó para las derivadas, acá lo tenemos como, o sea, vuelve a aparecer, ¿no? Una potencia de x, ¿no? Que es el ingrediente básico de los polinomios, por ejemplo, ¿no? Tenemos una función x a la p. ¿Cuál será la antiderivada? Bueno, ahí ya está resuelto, ¿no? Ahora estoy diciendo antiderivada por culpa de su compañero. La primitiva o antiderivada es lo mismo, ¿no? ¿Cuál será la primitiva? Bueno, nosotros ya sabemos que a las potencias así, la derivada le baja un grado, ¿no? La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, si queremos derivar algo que nos dé x a la p, pues le tenemos que sumar un 1 al grado aquí, ¿sí? Y este p más 1, pues es el mismo truco que habíamos visto antes, ¿no? Es para cancelar lo que va a arrojar la derivada. Si nosotros derivamos x a la p nada más, ¿no? La misma regla nos va a dar si nosotros derivamos x a la p más 1, la misma regla de las derivadas nos va a decir que nos va a arrojar un p más 1 como coeficiente. Pues nos adelantamos, ¿verdad? Vemos más allá y lo cancelamos con un p más 1. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto vale esta integral de a hasta b? Pues ahí está la primitiva. G, que es x a la p más 1 partido por p más 1, y evaluamos en los extremos. Y restamos, por supuesto, ¿no? ¿Qué ocurre si p es igual a menos 1? Que es un caso que excluimos aquí al principio, ¿no? Pues, aparentemente esta regla no funciona para p igual a menos 1. ¿Por qué? Se determina. Porque se determina aquí, ¿sí? Entonces, para p igual a menos 1, no sirve esta regla. Pero ustedes posiblemente ya se saben cuál es la antiderivada, ¿sí? Lo veremos más tarde, ¿no? Hay algunas que hay que saberse nada más, ¿no? Ok. Veamos más ejemplos. La integral de seno, ¿sí? Ok. Ya. ¿Cuál es la primitiva? Bueno, sabemos que la derivada de seno es coseno, y la derivada de coseno, ¿cuánto es? Menos seno. Es menos seno. Entonces ahí tenemos un signo menos que nos sobra, ¿verdad? Pues lo cancelamos con otro signo menos antes de empezar, ¿no? Entonces la primitiva es menos coseno de x, ¿sí? Entonces ya podemos hacer esta integral, ¿no? Aquí fíjense, nos está pidiendo una función integral de 0 hasta x para cualquier valor de x. Bueno, pero el teorema funciona igual
¿no? La integral de 0 a x es la, ¿qué estoy haciendo? La integral de 0 a x es la diferencia g de x menos g de 0. Y esto evaluando aquí, pues me da este coseno de 0, que es 1. Entonces la respuesta es 1 menos coseno de x, ¿no? Ya, voy a ver. ¿Se pegó esto? No, ahí está ya. Ok. A ver, coseno, la integral de coseno de t, como ejemplo. Estoy pensando. A ver, vamos a ver, vamos a la pizarra. ¿Sí? A la pizarra. Vamos a calcular de 0 a x la integral de coseno de t dt. ¿Ya? Entonces, ok, lo que decía antes, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo, tenemos que ir como en la otra dirección que con las derivadas, entonces vale la pena acordarnos qué hace la derivada de estas cosas, ¿no? Entonces, como veíamos antes, ¿no? La derivada de seno es coseno. Ah, bueno, está. No, la tiramos a la primera. Esta es una primitiva. Mira a seguir para ver si había otra cosa. No, no. Esa es la que tiene un signo menos, ¿no? La derivada de coseno es menos seno de x. Entonces, no, esta es más sencilla, ¿no? Nos vamos, empezamos, pues usted ponga a escribir derivadas y a ver cuándo le atina, ¿no? Un poco es así la cosa. Ya, entonces la derivada es, perdón, la primitiva de coseno es seno. Entonces tengo que evaluar aquí en los extremos, ¿no? Seno de x menos seno de 0. ¿Y cuánto es seno de 0? ¿Seno de 0? 0, ¿no? Entonces, seno de x nada más, ¿no? La integral de 0 a x de coseno es seno de x, ¿no? Ok, ¿dudas? ¿No? Aquí hay otro ejemplo y yo creo que terminamos con eso. A ver. Sí, terminamos con eso, ¿no? Ok, ¿cuál es la integral de menos 1 a 1 de x por e a la x cuadrada de x? ¿Sabes, no? Ahí como que parecería más complicado que el que antes no pudimos resolver. Porque el que antes, el que antes queríamos resolver básicamente era la le recuerdo, ¿no? Era la antiderivada de e a la x cuadrada. Y con este, ¿no? No supimos cómo hacerle porque no funcionaba el truco ok, como que esta derivada es 2x, entonces divido entre 2x. Pues esta no la pudimos hacer, ¿no? Creo que hay que separarlo. Esto, Sí. ¿cómo lo separamos? De 0, la integral de 0 a menos 1 Ujú. sería menos e elevado a x cuadrado partido en 2. Y luego sería más la integral de 0 a 1 de e elevado a x cuadrado partido en 2. ¿O no? Sí, perfecto. Pero te me adelantaste un poco. Creo que no era... o sea, ¿por qué eso de partirlo? Primero tenemos que calcular la antiderivada o la primitiva, que es lo Para que usar los... tú ya hiciste. Usar las propiedades. O sea, podemos usar las propiedades, pero me parece que en este caso no es necesario. Veamos primero el asunto de la antiderivada, ¿no? Pero muy bien, ¿correcta tu respuesta? Nada más no entendí muy bien eso de para qué partirlo.
O sea, si nosotros encontramos una antiderivada de esto, olvidémonos de esto que puse acá, ¿no? A ver. Perdón, aquí. F de X es X, la X cuadrada, ¿no? Entonces, si encontramos G tal que G' de X es igual a F de X, que es igual a esto, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Porque la integral esta es nada más, sería nada más G de 1 menos G de menos 1. ¿Ya? O sea, creo que en este caso no es necesario Ah, claro. partir, Ya. ¿no? El problema aquí, o sea, la parte difícil es encontrar esta antiderivada, ¿no? Y lo curioso de esto, ¿no? Es que esta función parecería más complicada que esta, ¿sí? Porque tiene aparte una X multiplicando, Es más pero fácil. es más fácil, ¿sí? Porque esta X multiplicando es justo, bueno, es casi la derivada de lo que está aquí arriba, ¿sí? Porque la derivada de esta X cuadrada, bueno, de esta, da lo mismo, la derivada de esta X cuadrada, ¿cuánto es? Es 2X, ¿ya? Entonces aquí nada más me falta un 2, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que, a ver, D en dx, regálame un par de minutos ahí, nada más para terminar este ejemplo. Veo que ya estamos sobre la hora, ¿no? La derivada de esto, sí, sin la x, la derivada de esto es, ok, regla de la cadena, ¿no? E a la x cuadrada, eso no cambia, por la derivada de lo de arriba, que es 2x. ¿Ya? Entonces, aquí salió esta parte que me arruinaba, ¿no? Que me arruinaba, pues, la vida, ¿no? Al tratar de sacar esta primitiva, ahora sí está presente aquí, ¿no? Lo único que le falta es el 2, pero el 2 no es un problema porque es una constante. Eso sí sabemos que podemos multiplicar y dividir y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿quién creen que va a ser la antiderivada de esto? Bueno, pues si la derivada de esto me sobra un 2, pues divido entre esto, ¿no? Divido entre el 2. Entonces pongo un medio de e a la x cuadrada. Y ahora sí, ¿no? G' de x, que es la derivada de esto, ¿no? Pues por lo que acabo de decir, ¿no? Es un medio de e a la x cuadrada por 2x, se cancela y me da exactamente lo que Profe, no, se quiero. ve ahí abajo. Ya no se ve, ¿verdad? A ver. Uy. No, repito, nada más. Pongo el 1 medio y cuando derivo, pues este 2x que me arroja la regla de la cadena, bueno, lo cancelo el 2, ¿no? Que es la parte que me sobra, con el 1 medio que yo le puse antes, pues con ese propósito, ¿no? Y me da la f que tenía. Y entonces ahora sí, volviendo al problema este, ya tengo mi primitiva, nada más tengo que evaluar, ¿no? Muchas veces eso, notación, ¿no? Notación práctica para acordarse de las cosas, se escribe así, ¿no? Seguramente lo han visto. Y esta notación lo que significa es justo esto evaluado aquí menos esto evaluado aquí en lo de abajo, ¿no? Es nada más evaluación, no es volver a integrar ni nada. Entonces ahora sí, cuando esto vale 1, esto es 1 por e a la 1 al cuadrado menos 1 por e al menos 1 al cuadrado, ¿no? Simplificando esto, pues es un 1, etcétera, ¿no? Esto es e más e, 2e. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces, moraleja de este ejercicio es que no porque una función tenga más cosas va a ser más complicada de integrar. A veces las cosas que tienen encima, ¿no?
justo permiten integrarla de manera sencilla. Es curioso esto de las integrales. Bueno, bueno, estamos sobre el tiempo con la clase. Si tienen alguna duda en particular de la materia, creo que lo vemos mañana, que además veremos, están mis notas para la clase. La podemos ver, la puedo ver mañana, pero alguna otra cosa pendiente de los anuncios que vi, dudas, etcétera, de la clase antes de irnos. ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces, gracias por su atención y que tengan buen día, chicos. Les mando sus notas en un rato más y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Cuídese. Chao. Luego, brother. Chao, chao.